damos la bienvenida a continuación a Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? Ministro, usted tiene un tema complicado, muy complejo y marrullero, la parte migratoria. Para entender un poco desde el punto de vista de las competencias, ¿cómo se relacionan las actividades que hace este viceministerio con lo que hace la Dirección de Migración? El Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización. Bueno, mire, todo lo que tiene que ver con migración en la República Dominicana depende del Ministerio de Interior y Policía. Tanto el Instituto Nacional de Migración como la Dirección General de Migración dependen, son una dependencia del ministerio. Entonces, el Viceministerio de Gestión Migratoria, dentro del ministerio, es el responsable de la... Ustedes son los que definen las políticas migratorias, el manejo de las políticas migratorias. Sí, la política migratoria, quien preside todo lo que tiene que ver con la ejecución de la política migratoria es el Ministerio de Interior y Policía. Okay. Claro que todo lo que tiene que ver con las discusiones en esos aspectos lo recomienda el Consejo Nacional de Migración, y quien preside el Consejo Nacional de Migración es el Ministerio de Interior y Policía. Y dentro del Ministerio de Interior y Policía hay un viceministerio que tiene que ver con esas partes que son la migración y las naturalizaciones, que es el que nosotros representamos. Bueno, en el caso tuyo, Juan Manuel Rosario, tú fuiste en los años 2000 uno de los creadores precisamente o propulsores de la ley de migración, porque tú eras su director de migración en esa época. A mí me contrató el Congreso para la elaboración de esa ley. O sea, esa ley es de responsabilidad nuestra a nivel técnico. Perfecto. ¿Se ha cumplido con esa ley y sobre todo la ley de naturalización y el proceso de inseguridad que trae aquí? Porque en los últimos tiempos, en los crímenes más horrendos que ha ocurrido en el país en los últimos meses, están haitianos y resulta que no han sido apresados. ¿Por qué? Porque no hay forma de contactar ni de buscar. Bueno, la ley de migración no se ha cumplido en la República Dominicana. Inclusive el primer problema fue lo que tiene que ver con el reglamento de la ley. Nosotros hicimos la ley y se promulgó en el 2004 y en el 2011 que sale el reglamento. Entonces eso generó un problema en la República Dominicana porque no se podía aplicar la ley 95 porque había sido derogada y la nueva ley porque no tenía reglamento. Inclusive en ese periodo que más o menos 2014, la gente se sorprende cuando yo le digo que el Instituto Nacional de Migración dio la información de cuántas personas se habían repatriado en ese periodo. Y nosotros solamente, algo sorprendente, del 2005 al 2014, solamente repatriamos 148 haitianos. 142. 148, una cosa increíble. Según la misma publicación, las estadísticas que hizo en el 16, el Instituto Nacional de Migración, pero es que había una gran dificultad. Nosotros no duramos mucho tiempo sin reglamento, luego viene lo que tiene que ver el plan de regularización y la prohibición que hubo de la deportación en ese momento, y eso entonces limitó la aplicación de la propia ley de migración. Pero en la actualidad, ¿cuál es el estatus de aplicación de muchos de los mecanismos que tiene la ley? Porque, por ejemplo, durante este gobierno se intentó implementar el carnet de habitante fronterizo, sí, en una medida que luego se echó atrás y no queda claro si se va a continuar dando aplicación a ese mandato que está en la ley. Sí, mire, lo que ocurre con el carnet de habitante transfronterizo es que eso se planteó en la ley, pero era para el habitante que viene a la mañana a labores que tienen que ver con asuntos de comercio y que se van en la tarde. Sin embargo, hubo organismos internacionales que comenzaron a presionar para que eso tuviera otra connotación. ¿Cuál era la connotación? No, mira, lo que ellos quieren establecer es un habitante de este lado de la frontera, que ellos le llaman habitante transfronterizo, se le da se le carnetiza y se deja aquí como si fuera permanente. De manera permanente, y eso no puede ser así, porque llegaría un momento que la frontera estaría en el medio de los dos, o sea, de los haitianos de aquel lado y de los haitianos de este lado,
y prácticamente desaparecería la frontera. Entonces, por eso comenzó la presión de por qué se estaba haciendo un proceso de esa naturaleza sin agotar todos los procedimientos que establecía la ley. Ese era el cuestionamiento que hacía la gente. ¿Y qué control entonces se va a poner? Porque mientras tanto, al día de hoy, entran decenas de miles de haitianos en las fronteras dominicanas que entran a los mercados binacionales sin ningún tipo de identificación. Sí, eso hay que resolverlo y eso es lo que plantea la ley, cumpliendo con los procedimientos que establece la propia ley, no con los procedimientos que quieren sectores interesados o que quieren los organismos internacionales. Nosotros hemos tenido una gran batalla contra esas situaciones. Rosario. Pero déjeme decirle algo. Mire, el asunto, cuando nosotros llegamos al viceministerio, miren, el asunto es más grave a veces de lo que las personas pueden percibir. Nosotros hicimos un estudio y ustedes saben la cantidad de asentamientos de extranjeros ilegales que hay en la República Dominicana. La gente ni se lo imagina. Algunos lo exageran, otros lo minimizan, pero nosotros desde el punto de vista de la investigación, nosotros encontramos 476 asentamientos de personas ilegales, asentados en el territorio nacional. 476 personas. No, Asentamientos. Asentamientos. Y precisamente mi inquietud... Asentamientos poblados. Sí. Poblados haitianos. Sí, haitianos que viven en determinados lugares. 476. Bueno, la pregunta es... Para otros dicen que más, otros dicen que menos. Okay, pero eso fue lo que nosotros Pero vamos a investigamos. decir que más que menos. Pero ustedes que trabajan con el tema de manera particular, ¿cuál es la idea que tienen de cuántos ciudadanos haitianos residen en República Dominicana? Mire, sobre eso ha habido muchas discusiones. Porque aquí se habla de que hay tantos haitianos. Pero una estadística así, de que con precisión usted pueda decir, nosotros tenemos tanto, eso posiblemente no existe. ese dato no lo tiene nadie. Pero lo que se han hecho es, por ejemplo, las encuestas sobre asuntos de migración. sí, Que decían más o menos que en el 2012 nosotros supuestamente teníamos 432,000 haitianos que en edad laboral. Y con los hijos llegaban a unos 600,000. Luego se hizo la otra encuesta de esa misma de migración y decía que nosotros teníamos alrededor de 500,000 haitianos más 200,000 hijos de haitianos. ¿se tiene una idea de cuántas personas habitan en esas 476 ubicaciones, le llaman ustedes? Asentamientos. No tienen idea. No, nosotros lo que estamos es trabajando. Identificando en el barrio tal hay un asentamiento, Sí, en el barrio punto tal, pero no saben cuántas personas. Nosotros tenemos todo eso en base a un estudio. Mire, los otros días Y decía ese estudio indica la cantidad, escúcheme, don Percio, la cantidad de ciudadanos haitianos que viven en la República Dominicana. Se tiene eso es lo que acaba de decir. El número estimado de la encuesta de inmigrantes. Mire, hay personas que hablan de que hay 2 millones, de que hay 3 millones. Eso son especulaciones. No se sabe eso. No. Ahora, ¿Y el nuevo censo servirá para hacer un levantamiento más preciso? Debería servir para eso. pero déjeme preguntarle esto. Los otros días decía el presidente de la República, abordando estos temas, él llegaba a la conclusión que si aplicáramos la ley no tuviéramos problemas. Y a propósito del famoso carnet fronterizo, ¿qué estamos haciendo con la ley en términos prácticos? ¿Estamos aplicando la ley o estamos en una especie de limbo que no sabemos exactamente? No, la ley ha tenido dificultades para aplicarse, pero ha habido esfuerzos para aplicarla. Y cuando digo que ha habido dificultades, porque es que hay que entender algunas cosas, que yo digo a veces que pocas personas lo entienden. Hay siempre sectores que no quieren que esa ley se aplique. Entonces, la presión que ejercen esos sectores, tanto nacionales como internacionales, tienden a incidir en la aplicación de la ley en algunos momentos, dependiendo de quién esté administrando las cosas públicas. Por ejemplo, desde que nosotros hicimos la ley, hay un grupo de personas que han intentado boicotear esa ley y siempre plantean de que se modifique. Actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía mantiene la posición firme de que no se modifique la ley, porque en el fondo lo que se busca es deshabilitar esa ley en función de los intereses de los organismos que entienden que nosotros tenemos que abrir la frontera. Pero vamos a verla bien. Como Estado soberano, ¿qué nos plantea la ley?
frente a un inmigrante. No, la ley de inmigración lo que plantea es que el que esté ilegal en el territorio nacional tiene, por qué? tiene que salir o repatriarlo. Bueno, pero eso se aplica. Sí, pero eso De hecho, la Dirección de Migración ha anunciado que ha alcanzado números récords de sí, repatriación en los eso últimos es verdad. meses. Por eso le decía que depende siempre de quién esté al frente de las cosas públicas. En los últimos meses ha habido una gran grandes acciones en función para nosotros, para la repatriación. Usted mencionaba ahorita como una especie de paña boba en la aplicación de la ley, Sí, por falta de reglamento. Y tal vez hay que decir que hay situaciones sociales que la ley nunca podrá resolver. Por ejemplo, en esos asentamientos, esos 476 asentamientos, lo más probable es que ahí haya gente hace mucho tiempo viviendo de manera ilegal, que ha formado un interés en República Dominicana, a veces hasta cruzado con hijos, con familia, y no es fácil desarmar todo eso. Sí, pero nosotros hicimos un plan nacional de regularización, precisamente para esas personas. Y eso también se violó la ley. Ese fue el que se hizo después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros hicimos un plan nacional de regularización y se registraron 288.000 extranjeros. De esos 288.000 extranjeros, el 98% o 99% eran haitianos. Y el Plan Nacional de Regularización se hizo conforme al artículo 151 de la ley, que nosotros introdujimos eso en la ley, para nosotros garantizar que el extranjero se sometiera a la legalidad dominicana y no el Estado dominicano que se sometiera a la ilegalidad del extranjero. Entonces se puso un conjunto de requisitos. Esos requisitos en el plan de regularización no se cumplió. Y nosotros hicimos una auditoría cuando llegamos ahí, del plan. El 81.5% no cumplió con los requisitos. Y un 63% no presentó ningún documento en función de los requisitos que establecía la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que según la misma información que dieron las autoridades que administraron el plan, solamente calificaron alrededor de 7.000 personas en términos de que ellos decían. Y yo digo, oye, pero se gastaron más de 2.000 millones de pesos para regularizar 7.000 personas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el plan estaba concebido para que las personas tuvieran una especie de tolerancia en la República Dominicana para que buscaran la documentación que requiere la ley de migración. Y eso no ocurrió. Pero es que si el Estado emisor no le entrega ni siquiera en una hoja 8,5 por 11, que usted se llama X... No. Sí, pero sobre eso nosotros hemos discutido muchísimo, porque decimos, bueno, ellos no tienen documentación, nosotros podemos hacer la biometrización, o sea, biometrizar. Claro, nosotros podemos... Póngase usted el nombre que usted quiera, pero déme su huella, déme su foto. Exacto, la foto y hasta eso, nosotros hemos puesto todas las facilidades para esa cosa, pero también hay que ser lo más objetivo que uno pueda, porque a veces nosotros culpamos de que Haití, a veces culpamos hasta la comunidad internacional. Y yo siempre digo, no, el problema está aquí. Hay un descuido nacional. No es ni siquiera un descuido, es que hay sectores que conspiran contra la aplicación de la ley de migración. Por ejemplo, en el plan de regularización aquí hubo sectores empresariales que nosotros, y digo nosotros, el Estado, le regularizamos 13.000 personas. A los pocos días de darle el carnet, más de 10.000 personas de esas se fueron de ahí. Se fueron para otra zona de trabajo. ¿Qué hizo el sector empresarial de ese caso? Que lo sustituyó con 10.000 ilegales más. Bueno, pero así no se puede. Entonces el Estado tiene que asumir la responsabilidad de poner a cada quien que cumpla con la ley. Bueno, lo que pasa es que si usted le da un estatus legal, el ciudadano adentro se mueve a donde se pueda ganar. No, porque eso depende, porque usted puede darle un estatus legal para que trabaje en determinado sector de la economía. Hay organismos internacionales. Usted lo regulariza, usted lo suelta con cédula como un ciudadano. Sí, eso es verdad. El Plan Nacional de Regularización no ponía eso como requisito de que fuera de... Pero nosotros, por ejemplo, evaluando toda la situación, en algunos momentos decíamos, bueno, pero nosotros, porque ya la experiencia es que ellos se van. Ellos cogieron, por ejemplo, para el sector turismo. Para el sector turismo. Si empiezan a tener documentación que no le permite acceder a posiciones de trabajo de mejores recursos, pues evidentemente desde que lo tienen lo van a entender. Ahora, si esos sectores podían encontrar 10.000 más
ilegales para sustituirlo, es porque los ilegales Pero está estaban bien, aquí. pero déjeme decirle... Entonces ahí hay un problema de frontera también. No solamente que estuvieran aquí, que también facilitan la entrada para eso. Bueno, porque pero- el problema está ahí. Entonces, mire lo que pasa. Los 10.000 que se fueron, sí, pero cuando se hizo la regularización, es porque los dueños de esas empresas dieron la información de esas personas que estaban ahí. O sea, era para ellos. Ahora nosotros tenemos que tomar la medida del lugar, que si nosotros, por ejemplo, porque el Consejo Nacional de Migración hizo algunos estudios y decía que nosotros debíamos, por ejemplo, la gente que están trabajando en el sector construcción, en el sector que tiene que ver con agrícola. Bueno, pues nosotros tenemos que buscar la forma de que esas personas, porque siempre se dice que puede afectar la producción, sí, pero nosotros tenemos que tener un control de quiénes trabajan ahí. Y si no tienen el nombre, entonces tenemos que usar la tecnología para saber quiénes están ahí. Juan Manuel, A través de los elementos de huellas y de biometría. sí, hay entidades que pertenecen a la ONU que han pedido a los países miembros y nosotros en la República Dominicana mucho más porque una viceministra de Estados Unidos visitó al presidente de la República. Están pidiendo a los estados que no repatrien a los ciudadanos haitianos a su país por la situación de crisis en el que se está envuelto, alimentaria, crisis política, crisis económica, de todo. Es como una especie de refugiados sin tener asentamientos, es lo que está planteando la ONU. ¿Ustedes han tratado esa parte? Mire, eso no, en el caso que me compete a mí, yo no he discutido eso. Sin embargo, eso siempre ellos lo han planteado. Eso no es nuevo. Nosotros, por ejemplo, hemos combatido el criterio que se ha querido aplicar, eso que usted acaba de decir, de convertir a esa gente en refugiados. ¿Por qué? Porque la Declaración de Cartagena del año 1984 establece un nuevo concepto de refugiado. El concepto no es el que está establecido en las convenciones internacionales, sino el concepto que incluye que el que es víctima de cualquier desequilibrio climático, social, bueno, que nosotros lo aceptemos o que se acepte de que como refugiado. Nosotros tenemos un país al lado de nosotros que siempre tiene un problema, tiene una crisis. Nosotros no podemos darle esa connotación de refugiado a todo el que viene de A ahí. propósito de esa pregunta de Caminero, en estos días 2 misiones visitaron la zona fronteriza, una de la Unión Europea y otra de los Estados Unidos. ¿Sabe usted lo que andaban procurando? No, yo no tengo informe de esa parte concreta. Lo que sí yo sé en sentido general, lo que ellos buscan, porque se han sentado con nosotros en el ministerio. ¿Qué buscan? En el caso de la Unión Europea, ellos quieren que nosotros implementemos otro plan de regularización. O sea, que se abran plazos nuevamente. Porque ellos entienden que nosotros tenemos más oportunidad de tener ubicados a los extranjeros, según ellos, con un plan de regularización. Nosotros dijimos que no. Porque no es verdad y que se tiene que eso le da la oportunidad al Estado de tener a todo el mundo ubicado. Porque nosotros hicimos uno de 288.000 y no sabemos dónde están. Porque no es verdad eso. Además de eso, tratar de convertir la República Dominicana en un Estado que permanentemente regulariza todo lo que está ilegal en la República Dominicana, eso es Pero un aquí poco peligroso. hay una cosa final. No basta plan de regularización si al final las fronteras son porosas y la gente sigue entrando, porque siempre vamos a tener una camada de gente ilegal. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo resolver ese dilema, verdad? Sí, que si nosotros... Migración los saca, ellos pagan Exacto. 10.000 pesos y están Y aquí vuelven. Ese es el a los problema. 2 o 3 días. Nosotros, por ejemplo, implementamos una práctica de regularizar a todo el que está aquí. Vamos a regularizar Haití entero. Claro. Por lo que ustedes acaban de decir. Todos vendrán. Nosotros tenemos un problema. Es verdad que esa frontera es porosa y tenemos que trabajar para eso. Inclusive, el Ministerio de Interior y Policía en los últimos meses ha estado haciendo reuniones con las autoridades de la provincia de la frontera, discutiendo el problema. Porque ya tenemos que involucrar no solamente a los responsables directos, tenemos que involucrar la propia sociedad de la frontera y las autoridades civiles de ahí de la ¿Y frontera. con las Fuerzas Armadas no ha habido reuniones? Sí, nosotros tenemos reuniones desde el Ministerio con las Fuerzas Armadas. Juan Manuel, vamos a tener... Y realmente se le está poniendo atención a eso. Bueno. Estamos trabajando eso. Y en los barrios de la capital,
que a mí me toca todo lo que tiene que ver a la seguridad ciudadana del Distrito Nacional. En los barrios, los comunitarios, quizás por primera vez, han elevado la preocupación sobre esa situación de la presencia de actos delictivos que vienen de ahí, de los haitianos, o particularmente de esa población. de esa población. Entonces, y con una preocupación, porque yo he tenido que hacer un diagnóstico en el distrito, yo he tenido que trabajar con 702 juntas de vecinos, porque la filosofía que nosotros estamos implementando en el distrito es que la seguridad solamente se lleva a cabo si participa la comunidad junto con la policía. Y hemos trabajado eso, y eso ha salido a flote. Bueno. Viceministro. Evidentemente que si estamos trabajando la seguridad ciudadana y se percibe eso como uno de los elementos de inseguridad, pues nosotros hemos tenido que orientar a la policía para que comience a colaborar con la Dirección General de Migración y proceder con la aplicación de la ley, detener a todos los que están ilegales y entregárselo a la Dirección General de Migración y que los repatrie. Bueno, y se está trabajando. Muchísimas gracias. Señores, Manuel. despedimos a Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía.